nuevamente a todos y cada uno de ustedes. Estamos reunidos aquí con el propósito de adorar el santo nombre de nuestro Dios. Pero el propósito de todos y cada uno de nosotros que nos hemos dado a la tarea de escudriñar un poco la palabra de Dios, hemos entendido que el propósito es llevar el Evangelio. Como nuestro Señor Jesucristo preparó a un grupo de 12, prepararlos con el propósito de que ellos también llevaran el plan de salvación, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Porque decía ahí en el profetizado, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Nuestro Señor Jesucristo decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El plan de salvación. Él vino a la tierra, dice la palabra, que siendo forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Vino a la tierra, vivió como un ser humano, sabiendo las debilidades, pasando las debilidades, como también nosotros las estamos pasando. Y Él por eso en su palabra nos dice, si Él pudo vencer al mundo, nosotros también podemos. Pero el propósito de Él es llevar el plan de salvación. El plan de salvación. Vino, nació, se crió como niño a la edad de 12 años, empezó un poco, vemos ahí una luz de esperanza. Él empezaba ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 12, por ahí lo encontramos, 20 y tantos, por ahí lo encontramos. Pero de nuevo vemos que ya no habla nada, hasta la edad de 30 años empieza su ministerio. Pero nos recuerda, queremos ir al corazón, queremos ir a lo que Dios, a que nuestro Señor Jesucristo hizo. Él vino a morir por todos y cada uno de nosotros. Y nos hace recordar en aquella ocasión cuando estaba enfrente de Pilato, nos hace recordar en aquella ocasión cuando estaba el pueblo. Y nos hace recordar que tenían ahí a un ladrón y tenían a Jesucristo ahí, a Jesús. Y Pilato les dice, ¿qué haré con Jesús llamado el Cristo? Que suelten a Barrabás y que Jesús sea clavado en la cruz del Calvario, que sea crucificado. Que sea crucificado. Pues qué malas os ha hecho este hombre, que yo no encuentro ningún mal. No encuentro nada en él para que ustedes lo estén pidiendo, para que yo lo lleve a la cruz, para que yo dé la orden de que sea clavado en la cruz del Calvario, de que sea muerto. Yo no encuentro ningún mal. ¿Qué haré con Jesús llamado el Cristo? Y su esposa en un sueño le dice a Pilato, ¿sabes qué? Yo he padecido en sueño. No tengas nada que ver con este justo. Pero nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo había venido para llevar el pecado de todos y cada uno de nosotros. Y es por eso que en esta tarde el propósito de que usted entienda y que todos y cada uno de nosotros valoremos lo que nuestro Dios hizo por nosotros, nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, porque ningún otro hay salvación. No hay nada ni nadie que podamos tener la salvación y que nosotros vayamos a vivir al cielo. Nada, ni nadie, nada, no hay salvación fuera de Él. Y eso es lo que nosotros predicamos, es lo que nosotros nos hace estar enfrente de un aparato, es lo que nos hace ir a las tiendas, a ir a predicar el plan de salvación para que vengan almas a Cristo, que la honra y la gloria sea para Dios, que el mayor beneficiario de todo de este evangelio es usted. Porque nosotros queremos dar simplemente lo que de gracia recibimos, queremos darlo de gracia. Y vamos a estar citando algunos textos. Fíjense, por ejemplo, antes de ir al versículo de base,
Por ejemplo, en el libro de Mateo, en el capítulo 27, encontramos algunas últimas palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo antes de ir a la cruz. Es más, ya estando en la cruz del Calvario, estando en agonía para ver si nosotros nos mueve o nos llega al corazón, porque hace algunos días pasados estuvimos hablando las últimas palabras del apóstol Pedro que dio antes de ir a la muerte, y hablábamos de las últimas palabras que el apóstol Pablo dijo antes de ir a la muerte. Pero ahora vamos a ir más directo. Hoy vamos a ir más directo para que vean si nos llega al corazón las últimas palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en los diferentes evangelios de la Biblia. Fíjense cómo, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículo 45 en adelante, vamos a dar algunos textos, pero nos vamos a concentrar en una base que después los voy a estar dando al último. Por ejemplo, Mateo 27, 45, y desde la hora sexta, del 45 en adelante, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, Elías llama a este. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. O sea, en pocas palabras, murió. Eso es lo que dice el relato de Mateo. El relato de Marcos dice, en el 15, en el versículo 34, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían oírlo, mirá, llama a Elías. Y corrió uno empapando una esponja de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle, injuriándolo, burlándose, a bajarle, a ver si viene Elías a bajarlo de la cruz. Mas Jesús, dando una gran voz, ¿qué voz diría? Cuando yo estaba hablando, haciendo este tema, a una gran voz, algún grito de duelo, a una gran voz, expiró. Ese es lo que dice Marcos, lo que dice Lucas también. Lo que dice Lucas, dice, Lucas capítulo 23, Lucas 23, 44 al 46, cuando era como a la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Tinieblas, oscuridad. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió, expiró. Ahora vamos a ver el Evangelio de Juan, y ahí vamos a extraer los asuntos. De ahí, de esta base, vamos a iniciar la predicación en esta tarde. Dice el Evangelio de Juan 19, 28, 29 y 30. Después dijo, en el 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo había consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon de vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron en la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, murió, entregó el Espíritu. Vamos a ver. Padre Dios,
Necesitamos de tu guía, Padre Eterno, para que este mensaje pueda entenderse y podamos analizarlo, discernirlo y poder hacer algo al respecto. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Tomó el vinagre. ¿Cuántos de nosotros cuando tenemos sed queremos acabarnos un vaso de agua, 2, 3 vasos de agua? Pero él tenía sed y le dieron una esponja empapada de vinagre y la tomó. La tomó por ti, por mí, por todos los que estamos reunidos en este lugar, vía internet o físicamente en este lugar. Pero era para que la escritura se cumpliese. Era para que todos y cada uno de nosotros supiéramos que Él expiró, Él murió en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros. Y hasta este día no queremos darnos cuenta lo que nuestro Dios ha dicho, lo que nuestro Dios nos ha dado, el regalo que todos y cada uno de nosotros tenemos al frente. Muchos hermanos que han conocido la verdad se han ido. ¿Por qué? ¿Por qué se han ido? Es más, ¿por qué ya no quisieron creer que este Jesús que vino y nació de una virgen? Porque estaba escrito. Y el primer asunto es consumado. Consumado es porque él, la labor que se había profetizado se tenía que cumplir. Consumado es la escritura. Consumado es que tenía que tomar el vinagre. Consumado es porque iba a morir en la cruz del Calvario. Y el tema en esta tarde, consumado es. Consumado es. El propósito que tenía nuestro Señor Jesucristo se había cumplido. He cumplido la labor que tú me encomendaste, Padre. He venido a la tierra para entregarme en la cruz del Calvario. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para quitarla. Nadie me la quita, sino que de mí mismo la pongo. ¿Por qué? Por el amor de ti, por el amor de mí, por el amor de todos los que están lejos. He venido a cumplir la escritura. Y aún no queremos dar ese paso tan importante que nosotros, los mayores beneficiarios, somos nosotros. Consumado es. Si nosotros nos vamos desde las páginas de Génesis hasta Apocalipsis, el centro de la palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Pondré enemistad, Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y entre la mujer, entre la simiente y la simiente tuya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pedro, pero pues, hermano, pero ¿por qué quiere decir eso? Sí. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, Satanás estaba contento, alegre, porque había vencido al Hijo de Dios. Ya te maté, ya quedaste en la cruz del Calvario. Pensó que le había dado en la cabeza, pero cuando vino y él le pegó en el calcañar, cuando le enterraron los clavos en el pie. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, viene la victoria. Es cuando le da en la cabeza al Satanás. Para que todos y cada uno de nosotros entendamos que estaba profetizado. Que Él iba a venir. Que Él iba a estar entre el ser humano. Para que todos y cada uno de nosotros, la escritura sepamos que se tenía que cumplir. Ahí en Deuteronomio, Génesis, si vamos a Génesis, al hecho, ahí lo encontramos. Pondrás, cuando salgan del pueblo de Egipto, de la ciudad de Egipto, van a agarrar un cordero. Y la sangre del cordero, si la familia fuera pequeña, se juntarán dos familias y van a hacer sacrificio del cordero. Y la sangre del cordero la van a poner en los dinteles de la puerta. Y cuando pase el ángel de la muerte, yo no entraré a ese lugar. Una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo que se entregó en la cruz del Calvario, nosotros tenemos redención por nuestros pecados y venimos a la presencia de nuestro Dios. De nuestro Dios. Decía en el Evangelio de Juan 1:29, Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. El Cordero, enmudecido, no abrió su boca. Consumado es, para que la Escritura se cumpliese. Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19 lo encontramos, para que la Escritura se cumpliese. Ese es el primer asunto que nosotros debemos entender. No es algo, ¿por qué le queremos dar la gloria? ¿Por qué la semana pasada que pasó, aproximadamente el jueves, el viernes, no sé qué día, ellos le daban la gloria a alguien más? ¿Por qué? Si nuestro Señor Jesucristo vino y nació, he aquí que una virgen concebirá, a Isaías 7:14, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre admirable. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Eso, pero ya me estaba brincando hasta el 9. En Isaías 9 también nos dice, Isaías 9:6, he aquí un niño. Fíjense ahí, vamos a ir a la palabra de nuestro Dios en el Evangelio en Isaías capítulo 9, en el versículo 6 encontramos ahí, porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Y aún con todo esto, desde el Antiguo Testamento encontramos al Salvador del mundo, al quien nos ofrece nuestro Dios. Pero ¿qué andamos buscando? Lo que no hemos perdido, si tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atenta como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, que alumbra nuestro corazón. ¿Por qué buscamos lo que no hemos perdido? Tenemos la palabra profética. El Evangelio de Juan 5:39, escudriñar la Escritura, porque os parece que a vosotros tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra está profetizada desde el Antiguo Testamento para que nosotros entendamos que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo. Claro que hace cerca de 2000 años, claro que otra generación vio a nuestro Señor Jesucristo andar por las calles de Jerusalén, que nació en la ciudad de Belén, que anduvo en toda Judea, en Samaria, que anduvo en todas las ciudades de Galilea y todos ellos. Pero nosotros, dichoso eres Tomás, porque has visto, has creído. Mas bienaventurado es aquel a quien no ha visto y ha creído. Dichoso. Nosotros somos todos ellos. Isaías capítulo 11, versículo 1, saldrá de la vara del tronco de Isaí un vástago, retoñará de sus raíces. Isaías 11:1. Isaías 11:2, reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento, de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según su vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ese es Jesús. ¿Pero por qué dice del tronco de Isaí? Porque ahí viene la descendencia. Porque Jesús viene de la tribu de Judá. Porque Jesús viene de la descendencia de David. Por eso en el Nuevo Testamento encontramos Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. ¿Qué quieres? Que recobre la vista. Que quites la lepra. Que sanes a mi hijo. Mira, viene Jairo y le dice, maestro, mi hija está muy enferma. No molestes al maestro porque la niña ya murió. Vamos con la niña. Viene un centurión también. Mira, uno de mis empleados también está enfermo. ¿Quién es ese? ¿Quién es el que puede hacer todo eso sino solamente Dios? ¿Quién es ese? ¿Por qué tenemos que andar buscando lo que no hemos perdido? Porque la escritura que tenemos, ellas son las que dan referencia de nuestro Señor Jesucristo.
Porque Él dijo, consumado es, para que se cumpla la escritura, consumado es. Elí, Elí, lama sabactani, y esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No te he desamparado, hijo, no te he desamparado, aquí estoy contigo, pero lo tenemos que hacer por el amor del mundo. Ya quedamos, no podemos echar vuelta atrás. Ahí en el monte de los Olivos, en el Getsemaní, estaba ahí nuestro Señor Jesucristo unas horas antes de ir a la cruz del Calvario y decía, Padre mío, si es preciso, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú, como se haga tu voluntad. Como se haga tu voluntad. Porque era un ser humano, igual que tú, igual que yo, pero Él se entregó en la cruz del Calvario para que todos y cada uno de nosotros entendamos que Él se dio. En ningún otro vamos a encontrar la salvación, y aún con todo ello le pensamos familia, aún con todo ello le pensamos amigos, y aún con todo ello, hermanos, que hemos obedecido a la verdad, andamos como niños peleados, enojados, divididos del corazón. ¿Creen que Dios no se da cuenta de todo ello? Claro que se da cuenta. Si tú le dieres un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, me lo has dado a mí. Me lo has dado a mí. No, Dios no puede ser burlado. Pero eso lo dice la Escritura, pero estamos hablando del amor de nuestro Dios que dio a su Hijo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque tenía que ser que estaba consumado, consumado es. Consumado es. Herirán al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Cuando nuestro Señor Jesucristo, vamos a ir al Evangelio de Mateo en el capítulo 16. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo declaró ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. En ti te voy a dejar la iglesia, Pedro. En ti te voy a dejar la iglesia. Y poco después le dice, ¿sabes qué, Pedro? ¿Sabes de qué, Pedro? El diablo me ha pedido permiso para zarandearte, pero yo voy a estar en oración por ti, Pedro. Pero ¿saben de qué? Nuestro Señor Jesucristo les declara por primera vez y les dice a sus discípulos, es necesario que yo muera, es necesario que yo vaya a la cruz del Calvario. Y le dice, pero no, Señor, si tú fueras a la cruz, no, yo sabes que yo estoy dispuesto. No nomás ir a la cárcel, sino a dar tu vida por ti. Espérate, Pedro, no te adelantes. Mas yo digo que antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Pero yo para esto he venido, para dar mi vida por el rescate de todos y cada uno de vosotros. Fíjense cómo dice ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículo 21, hablando de ese relato que le había dicho, Pedro, en ti te voy a dejar la iglesia, tú eres el que vas a ser el encargado, tú eres el que vas a abrir el primer sermón, Pedro. Pero fíjense en el 16:21, desde entonces comenzó Jesús a declararle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a referirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ya dije que yo vengo a morir en la cruz del Calvario por todos y cada uno de ustedes. A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, mas cuanto todos los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. A eso vine, Pedro. Apártate de mí, Satanás. Que nos digan Satanás a nosotros, nos ponemos como peras, como peritas. Nos sentimos. Apártate de mí, Satanás, porque para esto he venido. ¿Por qué? Porque la Escritura así lo dice. ¿Por qué creemos que Jesús vino a la tierra? ¿Por qué creemos que Jesús vino al mundo y se entregó por todo el mundo, por todos y cada uno de nosotros?
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es importante que usted y yo y todos los que estamos en esta hermosa tarde creamos y entendamos que nuestro Señor Jesucristo vino a darse en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Por qué? Porque consumado es lo que está escrito. Voy a hacer lo que está escrito. Por amor de todos y cada uno de vosotros. Y todavía cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, después de haber dicho consumado es, viene y se les aparece a dos discípulos que iban de Jerusalén a Emaús y les dice: ¿qué pláticas traen entre ustedes? ¿No sabes? A este Nazareno, que todo lo tenían por profeta, hoy lo hace 3 días que ha muerto. Y nada sabemos de él. Era que pensábamos que nos iba a redimir de los romanos, pero no sabemos qué le haya acontecido. Y le dice: insensatos y tardos de corazón para no haber creído en las Escrituras. ¿Por qué no creemos? ¿Por qué no queremos creer en la palabra de Dios? Si toda la palabra de Dios tuvo el cumplimiento y unas cosas que se van a cumplir, porque nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Y Él está a la diestra del Padre intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Dice el Evangelio de Lucas ahí en esa misma versión donde dice cómo nosotros debemos que creer en las Escrituras. ¿Por qué nosotros? Dice el 24 y el 25. En este relato, cuando estos discípulos que iban a la tierra, a la aldea llamada Emaús, Cleofas y uno de sus discípulos, 24, 25. Entonces le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera de estas cosas y que entrara en su gloria, que estuviera en la diestra del Padre? Dice el 27, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las Escrituras, lo que de él se decía. ¿Qué más queremos? ¿Qué más pruebas queremos? Aquí está Jesús hablando resucitado. Insensatos y tardos de corazón para creer lo que las Escrituras han dicho. Desde Moisés. ¿Cuál es Moisés? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y los otros profetas: Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, todas del Antiguo Testamento les declaraba que Jesús iba a venir a la tierra y que se iba a entregar por mí y por ti, por todos los judíos. Y todavía existen personas que se meten al griego, al arameo, al latín, a todas esas, y se desvían de la verdad. Le dan más valor a los profetas, más valor a Moisés. Y cuando tocamos el libro de Hebreos, vemos ahí, Él es mayor que Aarón, Él es mayor que Moisés, Él es mayor que los ángeles. Porque a cuál de sus ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. A nadie. Pero Él es mi hijo. Cuando estaba en la prefiguración allá en Mateo 17:5. Una enramada, una para Elías, otra para Moisés y otra para ti, Señor. Dice, pero no es así. Salió una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. A él oí. ¿Y cómo nosotros lo podemos creer? ¿Cómo nosotros? No, vamos a leerlo. Vamos a ver, Rogelio, ¿tú es cierto que dices eso? Vamos a la Escritura. Porque la Escritura es la que nos da la vida eterna. Porque la Escritura es la única que nosotros debemos entender. Para que nosotros vayamos a vivir. Si yo me muero mañana, no se preocupen. Si la hermana Ida muere mañana o pasado mañana, no nos preocupemos de ella. Si Ricardo Toscano muere pasado mañana, la otra semana, bueno, lo enterramos.
Pero cada uno de ellos, si caminaron con Dios, si están bien con Dios, ellos van a ese lugar de descanso si no ha venido nuestro Señor Jesucristo. Pero si nuestro Señor Jesucristo viene el día de la noche, nosotros vamos a recibirlo en las nubes y así estaremos por toda la eternidad. Eso es lo que nos enseña la Escritura, no Rogelio Toscano, la Escritura. Consumado es. Sí. Cumplió nuestro Señor. ¿Saben qué? Y eso es una parte. Es una parte. Porque aparecerá por segunda vez. Él va a venir. Y me recordaba ahora en la mañana que estaba en el restaurante. Estaba en un restaurante comiendo y solo. Y ponía la servilleta a un lado. Entonces viene, o quiere café, o gusta agua, quiere que le traiga algo más. No. Estoy bien. Pero una vez que tú pones la servilleta en el centro del plato donde tú estás comiendo, ¿qué estás dándole a entender a la persona que te está atendiendo? Le estás diciendo, he terminado. ¿Gusta más café antes de que se vaya? No, terminé. Tiene su significado cuando nuestro Señor Jesucristo murió y estuvo en la cruz, en la tumba. Dicen algunos que estudian mucho más que yo, que tengo que estudiar bastante, dicen que el sudario estaba envuelto, estaba doblado a un lado, diciendo, voy a volver. ¿Por qué? Porque no he terminado. Nuestro Señor Jesucristo ya se fue, pero va a venir nuevamente. Punto número 2, no me quiero adelantar porque los siguientes asuntos los vamos a ir desarrollando conforme a la palabra de nuestro Dios. Consumado es en el versículo 28, dice 19 el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28, dice, tengo sed. Nuestro Señor Jesucristo tenía sed, tenía la sumisión, tenía la necesidad de cualquier ser humano, para que todos y cada uno de nosotros entendamos que Él vino y se hizo un ser humano como nosotros para quitarle el imperio de la muerte. Fíjense cómo dice en Hebreos capítulo 2, versículo 14, para que nosotros entendamos que el cual siendo en forma de Dios, dice Filipenses, pero vamos a ir a Hebreos en el capítulo 2, versículo 14, dice el cual siendo en forma de Dios no estimó como ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Pero que todos y cada uno de nosotros entendamos que nuestro Señor Jesucristo vino y se hizo hombre para quitarle el imperio de la muerte, esto es a Satanás. Porque todos y cada una de las personas que no han reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios viven en temor de la muerte. Pero que todos y cada uno de nosotros que hemos llegado al conocimiento de la verdad, hemos llegado a reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, no tenemos que tener miedo a la muerte. Fíjense cómo dice en Hebreos capítulo 2, versículo 14 en adelante. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio, la autoridad, el imperio de la muerte, esto es a Satanás, al diablo, y librar a todos los que por él, temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres, esclavos a Satanás por el miedo de la muerte. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso, fiel sumo sacerdote en los que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, para llevar el pecado de todos y cada uno de nosotros a la cruz. A la cruz del Calvario. Que nosotros entendamos, hermanos, hermanos, familia, que es necesario que entendamos que nuestro Señor Jesucristo tuvo sed,
pero sé de su misión, sé para llevarnos a la gloria de Dios, para que no vivamos en temor de la muerte, para que nosotros entendamos, si Él padeció la muerte, si Él sabía que venía, dice que con súplica y lágrima, al que lo podía librar de la muerte, aprendió la obediencia. Hebreos 5:7, aprendió la obediencia, porque como Dios, ¿qué podemos decirle a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué le podemos decir a nuestro Dios? Pero Él se hizo obediente. ¿Para qué? Para que tú y yo recibiésemos el perdón de pecados. En una ocasión venían de Jerusalén a la ciudad de Galilea, iban a la ciudad de Galilea, pero era necesario pasar por Samaria. Y estando ahí en el pozo de Sicar, en el pozo de Jacob, estaba una samaritana. Y le dice, dame de beber. ¿Tú cómo puedes pedirme dame de beber o cómo puedes pedirme agua si tú sabes bien que samaritanos y judíos no se llevan entre sí? ¿Cómo tú me pides a mí dame de beber? Si tú reconocieres quién es el que te pide dame de beber, tú le darías agua. Pero Él te daría agua para que nunca vuelvas a tener sed. En pocas palabras, la salvación. En pocas palabras, que Dios venga y gobierne en ti. Que sea el centro de toda tu vida. Que las demás cosas las pongas por segunda parte. Fíjense cómo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 4, en el versículo 7, donde estoy hablando esta situación, este relato que nuestro Señor Jesucristo pasaba por la ciudad de Samaria. Fíjense en el 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús le pregunta y le dice a ella, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que sois mujer samaritana, porque judío y samaritano no se llevan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le darías y Él te daría agua viva. Lo que nosotros estamos tomando en esta tarde es agua viva, para que nosotros vivamos confiadamente, para que nosotros cualquier necesidad que tengamos, Él nos atiende y no tengamos esa desesperación que nos da sed. Que nosotros estemos, cierto que fallamos, cierto que pecamos, pero que a la brevedad posible nos pongamos a cuentas con nuestro Dios. Porque Él nos va a dar agua que nunca vamos a tener sed. Porque Él siempre nos va a estar dando la vida, el cuerpo nos pide agua literal, como la samaritana. Fíjense el 4:13 del Evangelio de Juan. Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, que salte para vida eterna. Que salte para vida eterna, y que nosotros cuando vayamos a estar en la presencia de nuestro Dios, que estemos en la presencia de nuestro Dios. Fíjense cómo dice Apocalipsis, ¿cuál sed vamos a tener en aquel día? Ninguno, porque nuestro Dios estará con nosotros. Fíjense ahí, dice... Fíjense, lo voy a leer desde el 13, Apocalipsis capítulo 7, del versículo 13, para que nosotros enfaticemos el mensaje que la palabra de Dios nos da en esta tarde, hablando en cuanto a la sed, hablando en cuanto a las necesidades del ser humano, hablando en cuanto a la sed física. Cuando vayamos a morir. ¿Se acuerdan de aquel hombre que estaba, el hombre rico, en el capítulo 16? Fíjense, no lo busquen. Padre Abraham, ten misericordia de mí.
estaba muerto. Era el alma. Manda a Lázaro que moje la punta de sus dedos en agua y venga y me refresque mis labios porque estoy atormentado en este lugar. ¿Tú sabes bien que hay una grande cima? Que ni los que están allá pueden pasar para acá, ni nosotros podemos pasar allá. Recuérdate que tú tuviste bienes allá. Y Lázaro males. En pocas palabras, no entendiste al mandamiento, no entendiste a la invitación que se te hizo. Pero fíjense cómo en aquel lugar dice, entonces, Apocalipsis 7:13 en adelante, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Todos los que hemos llegado a las aguas bautismales. Dice el 15, por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Fíjense el 16, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de ellos. ¿Tienes preocupación porque tu padre, tu madre, tu hermana, tu primo, etcétera, etcétera, no obedecen al Evangelio? Él enjugará toda lágrima de ellos. La preocupación, el sed de justicia, tantas cosas que vemos, bueno, Él enjugará todas lágrimas, ya no va a haber nada ni calor alguno, sino el Cordero que está en medio de ellos los pastoreará y nos llevará a fuentes de agua de vida. ¿Por qué? Porque Él padeció la sed y en vez de agua le dieron vinagre. Que nos den vinagre cuando venimos nosotros de una larga jornada y sepamos lo que es. Bueno, Él la tomó por ti y por mí. Punto número 3. Hizo ir, consumado es, y murió en la cruz del Calvario. ¿Por qué murió en la cruz del Calvario? Porque no había nadie más. Fíjense cómo dice ahí, en Hebreos capítulo, en el capítulo 5, en el capítulo 10 de Hebreos. Hebreos capítulo 10. Fíjense, lo vamos a leer desde el 4. Hebreos capítulo 10, versículo 4. Porque la sangre en el Antiguo Testamento se ofrecía sacrificio de animales para expiar los pecados temporales. Porque nuevamente, al siguiente año, tenían que presentar otro cordero. Y al siguiente año, otro cordero. ¿Para qué? Lo traían al sumo sacerdote, si yo era de la tribu de Judá, o de la tribu de Rubén, o Simeón, o de cualquier tribu, venían y decían, tengo mi familia y yo venimos y traemos este cordero. ¿Ok? Entonces el sumo sacerdote hacía un sacrificio primero por sus propios pecados, y luego, después, otro cordero para la familia de nosotros. Pero así lo hacíamos continuamente, cada año. Porque los pecados, otra vuelta los veníamos a tomar. Otra vuelta veníamos y cada año traíamos el cordero. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Ahora, no quiere decir que nosotros vamos a estar juzgando al pecado y vamos a ver que somos mansos, que somos justos. No es así. No es así, porque dice Hebreos 10:26, con el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo merecerá todo aquel que pisotea la sangre de nuestro Señor Jesucristo y tuviere por inmunda la sangre? Es pisotear la sangre de nuestro Señor. No estoy diciendo que podemos hacerlo, fíjense bien, pero sí, nuestro Señor Jesucristo se entregó en la cruz del Calvario. Fíjense en el versículo ahí donde les dije, Hebreos capítulo 10, versículo
4, Hebreos 10, 4 en adelante. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, hablando de Jesús, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito, en el Salmo 40, diciendo primero, sacrificio, ofrenda, holocausto, expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Todavía hasta la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que se dio en la cruz del Calvario hace cerca de 2000 años, todavía está haciendo efecto, todavía están las puertas abiertas para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que vengamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación, en ningún otro. Dice el 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote, hasta el día, está día tras día, hablando del Antiguo Testamento, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Por qué? Porque otra vuelta tenías que venir. Cada año venías y ofrecías el día de expiación. A ofrecer tu cordero. A ofrecer la torta de masa. A ofrecer un palomino. Para ofrecer todas, y bueno, cada quien tenía según el medio, pero cada año tenían que ofrecer derramamiento de sangre, un palomino, una tórtola, pero tenía que haber sacrificio. Dice el 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes. Por eso, en esta tarde, piénsalo bien. Consumado fue el tema. Consumado es porque tenía que cumplirse la Escritura, para que se cumpliese la Escritura. Consumado es su misión. Dijo, tengo sed. Pero consumado es porque tenía que morir en la cruz del Calvario. Y dice la palabra de nuestro Dios en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque con el gozo sufrió la cruz del Calvario. Y luego dice Hebreos 9:27 y 28. Así Jesús, así Cristo, fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de todos y cada uno de nosotros. Pero también dice, y aparecerá por segunda vez para llevar a todos aquellos que la esperan, que le esperan. Ya no va a venir con relación con el pecado. Es cierto que es consumado pero también dijo que Él va a venir por segunda vez, porque la Escritura lo dice. Y nosotros también creemos que Él va a venir por segunda vez, pero queremos que usted
familia, amigo y hermano, si no andamos de la manera que Dios nos manda, es tiempo todavía. Acerquémonos, pidámosle perdón y andemos en vida nueva. Vamos a cantar un himno de invitación. Por si hay alguien que quiera escuchar bien, paso a paso, lo que es el Evangelio, que no es muy gravoso, hay hermanos en todos lugares. En la República Mexicana, en Veracruz, en Guadalajara, en San Luis Potosí, en cualquier parte, Mexicali, Tijuana, donde sea, nosotros vamos a hacer hasta lo imposible para que llegue el plan de salvación hasta la puerta de su hogar. Vamos a